2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente enfocado hoy en el secretario general de la OEA, en Luis Almagro. El ex canciller uruguayo busca su reelección en la Organización de Estados Americanos. Luis Almagro, quien ha estado al frente del organismo desde el 2015, considera que tiene los votos necesarios y el mérito para continuar en el cargo. El 20 de marzo del 2020 se definirá si continúa en la Secretaría General. Para ello necesita al menos 18 votos de los 34 integrantes del bloque. Pero Almagro no está solo en esta contienda. Otros 2 candidatos lo acompañan. Está la ecuatoriana María Fernanda Espinosa y ahí vemos también al peruano Hugo de Cela. Ambos con una amplia trayectoria política y diplomática. Sin embargo, la balanza pareciera inclinarse a favor de Almagro, ya que varios países, entre ellos Estados Unidos, han manifestado un contundente respaldo a sus aspiraciones. Respecto a la reelección, sí, nuestra propuesta de trabajo, la que hemos hecho, la que hemos elaborado y también la que hemos trabajado en este tiempo, usted ha visto que ha sido una gestión absolutamente innovadora para la Organización de Estados Americanos. Por eso hoy le preguntamos a nuestros invitados y también a nuestros televidentes si debe seguir Luis Almagro al frente de la Organización de Estados Americanos. Ariel Segal nos acompaña, él es internacionalista desde Lima, Perú. Ariel, ¿debe seguir el señor Almagro frente a la OEA? En mi opinión, sí. Y buenas tardes, Andrea. Muchas gracias por la invitación al programa. ¿Cuáles son los afavores que tiene Almagro en estos momentos si usted dice que sí? ¿Por qué sí debe seguir? Bueno, yo creo que ha vuelto a la OEA en una organización con cierta eficiencia, con cierta relevancia e importancia que no había tenido desde hace varios años, sobre todo anteriormente cuando la OEA fue bastante insulsa, mientras el secretario general era el chileno Insulza. Pero él le ha dado mucha importancia al tema de la Carta Interamericana Democrática con los casos de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Él financieramente la ha puesto más en orden, con una política de austeridad bastante importante. Él, aunque muchos lo acusan de ser muy proamericano, yo no estoy muy de acuerdo en eso, quizás más adelante entremos en ese debate. Por lo tanto, a mí me parece que él tiene los suficientes méritos como para que se le dé un apoyo y continúe al mando de la organización por otros 5 años. El hecho es que el 15 de febrero el presidente colombiano Iván Duque postuló a Luis Almagro para un nuevo periodo en la Secretaría General de la OEA. El 26 de septiembre, Colombia junto a otros países ratificaron su respaldo. Entre tanto, Almagro defendió su labor y aseguró que la organización ha sido imparcial en casos desafiantes como el contexto político en Venezuela y Bolivia. Sobre el caso venezolano, el uruguayo aclaró que la política de la OEA no ha sido sacar a Nicolás Maduro del poder, sino democratizar a la nación suramericana. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dio el balance del año sobre su gestión al frente del organismo. Afirmó que la OEA ha seguido de cerca lo que sucede en países como Venezuela y defendió la postura del organismo en la búsqueda de la recuperación de la democracia en el país suramericano. No podía confundirse con una estrategia de sacar a Maduro. Yo creo que la estrategia nunca podía ser sacar a Maduro. El objetivo que podíamos tener la Organización de Estados Americanos, y ahí quizás difiere con la visión que puedan tener otros y las estrategias que puedan haber tenido otros. Nuestra estrategia era redemocratizar el país. Almagro ha sido cuestionado por supuestamente emitir comentarios parcializados, pero afirmó que es algo de lo que no puede escapar. Yo creo que lo que polariza no es una dinámica política hacia la organización, porque han salido muchas cosas, casi todas prácticamente por consenso dentro de la organización. Menos en el tema Venezuela. Otro de los temas que hicieron parte del informe fue el trabajo que ha hecho la misión de observación electoral de la OEA sobre las cuestionadas elecciones generales en Bolivia. Cuando se descubre un fraude de esa magnitud, la única opción que le queda al responsable de ese fraude, al beneficiario de ese fraude, es irse. No tenía otra opción.
Luis Almagro aspira a ser reelecto como titular de la OEA el próximo 20 de marzo. Además de Almagro y otros dos candidatos compiten por la Secretaría General de la OEA. La ecuatoriana María Fernanda Espinosa asegura que tras 71 años llegó la hora de que una mujer dirija la Organización de Estados Americanos. Espinosa fue expresidenta de la Asamblea General de la OEA, de la ONU, 2 veces canciller y también exministra de Defensa y de Patrimonio de Ecuador. Su nominación fue presentada por Antigua y Barbuda junto con San Vicente y las Granadinas. Modestia aparte, pero como una buena gerente, con una gran capacidad de ejecutar, pero también con gran capacidad de escuchar y de ir por el justo medio. Creo que la OEA necesita una persona que vaya por el justo medio, que devuelva el poder de decisión a los estados y que construya de manera colectiva. Y el otro aspirante es el diplomático peruano Hugo de Sela. Ha ejercido como vicecanciller, jefe del Servicio Diplomático Peruano y embajador en Argentina, Brasil y en Estados Unidos. De Sela afirmó que de ser elegido se centrará en descomprimir la agenda y dar prioridad a otros temas de interés regional que a su juicio la organización ha dejado en segundo plano por atender la crisis venezolana. No necesitamos en estos momentos que en la OEA se refleje esa polarización que hay en el continente. Lo que tenemos que tratar de hacer es que la OEA vuelva al papel tradicional que siempre tuvo, que es el de ser un foro de encuentro, un foro donde se escuchan todas las posiciones y donde se buscan los comunes denominadores para tratar de solucionar los problemas. Nos acompaña hoy también Mauricio Gándara, exministro de Gobierno de Ecuador, desde Quito. Señor Gándara, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Debe seguir Luis Almagro al frente de la OEA? No, en cuanto a línea política, no tengo óbice al señor Almagro, pero sí tengo óbice a algunas actuaciones como la que 1 o 2 meses antes de que tengan lugar las elecciones en Bolivia, él se fue a visitarle a Evo Morales, con lo cual le daba un respaldo para su pretensión de una reelección inconstitucional, porque la Constitución de Bolivia prohíbe la reelección y lo prohibió el plebiscito al que convocó el señor Morales. Así que allí tuvo el señor Almagro una actitud bivalente. Está también con nosotros Adolfo Mendoza, ex senador de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Señor Mendoza, ¿debe seguir Luis Almagro al frente de la OEA? Definitivamente no, por 3 razones. La primera, ha demostrado una actitud de absoluta parcialidad en temas sensibles en varios países de América Latina. Segundo elemento, maneja un discurso que choca contra las decisiones del propio Consejo de la Organización de Estados Americanos y va en contra incluso de las reservas que se ponen en torno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Llama la atención que el señor Almagro no se haya pronunciado sobre los hechos en Colombia que se suceden desde hace más de un mes atrás. Llama la atención que no se haya pronunciado sobre lo que ocurre en Chile y solamente se pronuncia en aquellos casos donde la política de los Estados Unidos de Norteamérica favorece a determinados intereses concretos. Ahí entramos al debate porque Ariel Segal al inicio desde Lima nos decía que hay muchos, como Adolfo Mendoza que lo escuchamos, sus políticas han sido muy centradas o muy de Norteamérica, decía Ariel, y eso lo íbamos a hablar más adelante. Ariel, Adolfo lo dice ya. Es una de las grandes críticas de Almagro que ha centrado mucho su, digamos, el equilibrio a favor de las políticas estadounidenses. Bueno, justamente lo que yo decía desde un principio es que lo acusan de eso, pero que yo no creo que eso sea cierto. En el caso de Almagro, si tomamos lo que ha hecho a lo largo de estos 5 años y lo vemos como un todo, no lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, primero que nada, la extrema derecha, ¿de qué lo acusa? De estar demasiado centrado con el tema de Venezuela, criticar a Cuba, criticar a Daniel Ortega, lo acusan
la extrema derecha de no haber apoyado el impeachment contra Dilma Rousseff. Lo acusan de lo que precisamente uno de mis colegas en este momento acaba de decir, de que visitó a Evo Morales y no le cuestionó que fuera de nuevo candidato. En fin, la extrema derecha también ha sido muy duro con él. Por el otro lado, la extrema izquierda lo acusa de ser muy pro-norteamericano. La extrema derecha lo acusa de que cuando Evo Morales cometió la extrema izquierda lo acusa que cuando Evo Morales cometió el fraude, la OEA no actuó de una manera centrada, sino que se volvió de repente anti-Evo. Lo acusan de que en el proceso de paz de Colombia se queda relativamente callado cuando no está progresando mucho ese asunto, pero hay que recordar que Almagro también pidió que se apurara el proceso de paz cuando se estaba negociando la paz con la FARC, y también estuvo en el acto y felicitó al presidente Santos por haber logrado esa exitosa negociación. Entonces, siempre cuando una persona está a cargo de un organismo tan importante, va a tener quien lo ataque, sea desde la extrema derecha o desde la extrema izquierda. La polarización está cuando se le mira desde un punto de vista ideológico. Pero en mi opinión, nadie está libre de acusaciones cuando ejerce un cargo internacional de esa magnitud, pero él ha ido demostrando que es un hombre principista, y el tema de los derechos humanos es muy importante para él, y el tema de la democracia es muy importante para él, y de nuevo ha puesto a la OEA de nuevo en la agenda como una organización de peso para la resolución de conflictos. Exacto, el tema de la democracia, Mauricio, que dice que dice Ariel, y que ha llevado como una bandera dentro de la OEA el señor Almagro, por ejemplo, por el tema sobre todo de Venezuela y de Nicaragua. Pero hay quienes dicen que por estar enfocado en eso, pues no se han mirado, y lo decía uno de los candidatos, otros temas. Se enfocó la OEA demasiado en Venezuela, luego en Nicaragua, y se perdió un poco la agenda de la OEA, ¿o es lo que había que hacer? Sí, él se ha centrado en esos dos temas y en eso merece reconocimiento, en haber puesto todas sus baterías para acabar con la dictadura de Maduro. También en la crítica a Ortega, esos son puntos muy positivos para él. Pero si nos dan a escoger, y no lo tuvo en cambio, lo acabo de manifestar, en cuanto sí dio una especie de luz verde a que Evo Morales se candidatizara contra la prohibición constitucional. Pero lo que tenemos por delante, y a menos que se encuentre un candidato de consenso menos polarizado, porque en este momento lo que tenemos por delante es, así lo veo yo, un conflicto, una oposición o una lucha entre la posición de Almagro y una que es absolutamente inaceptable, que es la de la señora Espinosa, porque la señora Espinosa, que quiere hablar del diálogo, de cosas por el estilo, en una posición de medio, es abiertamente, lo demostró nuevamente en su discurso en Nicaragua de la reunión del Foro de Sao Paulo, en que llama pues de hermanos a Ortega, a su mujer, a Evo Morales, etcétera. Entonces, ella es de una posición absolutamente pro-Alba. Y quien la candidatiza es un país de los pequeños, de estas pequeñas islas-estados que son dependientes del petróleo de Venezuela, que es parte de la ALBA. La ALBA es la candidata. Y los países de la ALBA son contrarios a la OEA. Por eso digo yo en un artículo en El Universo hace 2 días, eso sería, la elección de la señora Espinosa sería como dinamitar a la OEA. Entonces, eso sí hay que impedir radicalmente. Ahora, señor Mendoza, es que ya que entró Mauricio a hablar de los candidatos, hablemos, por ejemplo, de la señora Espinosa, y la escuchábamos en unas intervenciones aquí en el programa. Ella decía el justo medio, es que hay que tener el justo medio. Y a Almagro, sus detractores, pues le dicen es que no ha logrado consensos. Almagro tiene una incapacidad de construir consensos. Leía hoy en algunas editoriales de varios periódicos de América Latina.
¿Usted cree eso? ¿No hay consenso en la OEA cuando se ha logrado finalmente mirar al problema de Venezuela de frente y también en el de Nicaragua, en la violación de derechos humanos, en la violación de la democracia, en llamar a las cosas por su nombre? Cuando se habla de consenso se tiene que hablar de la mirada específica respecto de lo común que nos une en el continente americano. Cuando se habla de consenso tiene que privilegiarse el bien común y no la mirada particular. Lamentablemente el señor Almagro ha optado por una posición política específica en cada uno de los casos conflictivos en América Latina. Yo quiero retomar la discusión anterior porque no está cerrada. Se hizo referencia, mi colega peruano hizo referencia a esto, que las posiciones de extrema izquierda son las que critican a Almagro. Yo nada más quiero preguntar a todos lo siguiente: ¿es una posición política extrema la de la embajadora mexicana que representa al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Es una posición de extrema izquierda la posición de Uruguay respecto de las actuaciones de Almagro sobre el golpe de Estado en Bolivia y sobre todo lo que se tejió en el fraude de la OEA sobre los resultados en Bolivia? ¿Es una posición de extrema izquierda la de Alberto Fernández en Argentina? Creo que no, creo que eso es exagerar los términos. Lamentablemente el señor Almagro no puede lograr consensos porque en el fondo ha perdido la posibilidad de trabajar lo común que nos une. Ese es un primer tema. El segundo tema es que se hizo referencia específicamente al caso boliviano en torno a un supuesto fraude de Evo Morales. Por 98 cientistas a nivel internacional y varios estudios se demostró más bien que el propio informe de la OEA no habla de fraude y que en el fondo Evo Morales habría ganado en primera vuelta. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que las elecciones en Bolivia no tuvieron absolutamente nada que ver con el reconocimiento o no de la figura de la reelección. Allí había ya una jurisprudencia. Estaba lo de Arias en Costa Rica y estaba lo de Honduras. Adolfo, Tanto, el lunar que usted le ve a Almagro es el tema de Bolivia, si no, pues pongámoslo en hipotético, pero es que si no hubiera pasado todo lo del informe de Bolivia y lo que desencadenó, usted dijera, porque claro, específicamente la tiene usted que es boliviano, usted dijera que la actuación de Almagro en la OEA ha sido buena, ha sido positiva. La actuación de Almagro en la OEA ha dejado mucho que desear. En todos los temas, en Venezuela, en Nicaragua, también en Colombia, decía usted, ¿en todos, no solo por Bolivia? Sí, está bien establecer, por ejemplo, elementos críticos respecto de Venezuela, pero lo que llama la atención es la debilidad en lo que ocurre en este momento en Chile o lo que ocurre en Colombia sobre las protestas. Y ya le voy a dar la palabra a Ariel, que me la está pidiendo para un poco contrapuntear lo que usted está diciendo frente a esas actuaciones de Almagro y sobre todo, ¿cuál es el justo medio del que hablan muchos? ¿Qué significa y cómo van esas votaciones realmente? Vamos a una pausa si les parece. ¿Debe seguir Luis Almagro al frente de la Organización de Estados Americanos? Es lo que estamos preguntando el día de hoy. Ya volvemos. ¿Debe seguir Luis Almagro al frente de la Organización de Estados Americanos? Es nuestra pregunta de hoy, nuestro debate de hoy aquí en Suma la Noticia. El presidente colombiano Iván Duque ha sido uno de los primeros mandatarios en respaldar la reelección de Luis Almagro en la OEA. En entrevista con el programa La Noche de NTN 24, destacó la gestión del diplomático al frente del organismo. Colombia es de los países que apoya a Almagro como secretario general de la OEA para su reelección. Te lo digo con esta claridad, sí. El secretario general Almagro debe ser reelegido. Ha mostrado un gran compromiso en la defensa de la Carta Democrática Interamericana. Ha mostrado un gran compromiso al denunciar los atropellos de la dictadura de Venezuela. Ha mostrado un gran compromiso en propiciar la reflexión del continente sobre la crisis migratoria detonada por la dictadura de Venezuela. Y además de Colombia, los gobiernos de Brasil y Costa Rica han anunciado su apoyo al uruguayo. A esta postura también se sumó recientemente el gobierno de Estados Unidos, el cual aseguró que hará todo lo posible para que Almagro continúe su mandato. Apoyamos firmemente la candidatura del secretario general Almagro para un segundo periodo. Creemos que ha hecho un trabajo formidable para la organización, para enfrentar la crisis en la región. Es un candidato bien calificado y es una de las voces internacionales más críticas de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela y del efecto nocivo de Cuba en toda la región.
En Uruguay, el respaldo a la reelección del diplomático está siendo evaluado por el presidente electo Luis Lacalle. El derechista, quien asume el poder el 1 de marzo, días antes de la votación en la OEA, pues aseguró que tiene una predisposición con su connacional. Estamos sopesando dos cosas. A ver, está claro que no compartimos ideología con Luis Almagro, que no participamos del mismo partido político. Está claro que fuimos muy críticos de la política exterior cuando él integró Cancillería. Sin perjuicio de eso, mayoritariamente estamos de acuerdo con la política llevada adelante por el secretario general de la OEA en ese organismo. Y en Venezuela, el régimen madurista, el cual en varias ocasiones ha insultado a Almagro y lo ha acusado de promover una intervención en el país, pues manifestó su rechazo a una eventual reelección del uruguayo. Almagro pretende revivir los peores expedientes de intervención militar imperialista en nuestra región, cuya estabilidad está seriamente amenazada por la demencial actuación de quien usurpa la forma desviada y abusiva la Secretaría General de la OEA. Ariel, le doy la palabra cuando Adolfo decía que son cuestionables los puntos o las posiciones de Almagro en varios temas que él mencionaba. Eso uno para que usted también lo argumente, pero lo otro es cómo están las votaciones dentro de la OEA. Los países caribeños, por ejemplo, que han estado siempre en contra de las posiciones de la OEA en general frente al tema, por ejemplo, venezolano, ¿podrían frustrar la reelección de Almagro? ¿Les alcanzaría? Bueno, primero quiero de nuevo aclarar una cosa. Yo dije que la gente de extrema izquierda y gente de extrema derecha critican igualmente a Almagro y di varios ejemplos. No dije solamente la extrema izquierda. Una vez hecha esa aclaración, yo no considero necesariamente que Alberto Fernández en Argentina o que otros en México, López Obrador, sean extrema izquierda. Pero es obvio que tienen cierta simpatía con el régimen de Venezuela, cierta simpatía con izquierda, más o menos ideologizada, y obviamente por eso no les gusta el lenguaje tan directo y las acciones por promover la democracia en Venezuela o en Nicaragua, países que están bajo regímenes de izquierda que Almagro ha venido llevando a lo largo de estos años. No con eso estoy diciendo que son de extrema izquierda. Pero a mí me parece que el problema no es que Almagro polarice. A mí me parece que el continente está polarizado. Y en las últimas elecciones donde han ganado en algunos países partidos de izquierda y en otros partidos de derecha, en algunos ultraderecha como en Brasil, en otros izquierda no radical, como en Argentina, vuelve la centro derecha a Uruguay. Entonces México, que antes era de derecha, ahora está en izquierda. Todo eso hace que el continente esté sumamente polarizado. Sea quien sea el secretario general de la OEA, obviamente va a tener que lidiar con esa situación y no es el causante de la polarización. También me parece importante insistir. Él ha sido un hombre de principios, él es un hombre que viene de la izquierda, él fue canciller de Mujica y luego justamente por empezar a preocuparse y hacer explícitos sus grandes preocupaciones por el tema de los derechos humanos en Venezuela y en otros países de la región, Mujica lo expectoró como su canciller y luego fue electo para la Secretaría General de la OEA. Respecto a la última pregunta, bueno, estamos en el momento de que los diferentes candidatos están haciendo lobby. Hace poco Hugo de Sela, el candidato por Perú, ha estado viajando por países del Caribe y está buscando el apoyo. Supongo que lo mismo, si no lo ha hecho, lo va a hacer María Fernanda Espinosa. Y aquí la pregunta es, a veces, si el lobby directo es lo que funciona o si es el bajo la mesa, porque a veces los países del Caribe pueden simpatizar quizás con regímenes como Venezuela, porque estuvieron vinculados en algún momento al ALBA, etcétera, pero ahora que Venezuela está en crisis, puede ser que Estados Unidos pueda hacer algún tipo de lobby por debajo de la mesa
de que los pueda ayudar de una manera mejor a cambio de que voten por Almagro en la OEA. Pero eso ya es la manera como se mueve políticamente todo este tema de la elección de quién va a ser el secretario general. Mauricio, frente a eso, ¿cómo se ve Almagro en la región, pese a que sí, ha mostrado temas, ha tomado posiciones, ha logrado consensos frente a temas tan graves como la crisis en Venezuela y en Nicaragua, pero ¿logrará esos consensos para ser reelecto? ¿Le llegará a eso o realmente hay fracturas también dentro de la OEA que preferirían tener otra forma de mirar la región? Sí, Almagro ha conducido a situaciones extremas, es demasiado radical. Sería mucho mejor encontrar de algún expresidente latinoamericano de posiciones equilibradas, estoy imaginándome, nada más. Pero si es que toca escoger entre Almagro y María y la señora Fernanda Espinosa, pues me quedaría con Almagro y creo que tiene mayores posibilidades. Lo que sí aprovecho para decir es que tenemos una especie de dependencia de esa docena o un poco más de países del Caribe que recién se incorporan a la vida democrática, se independizaron de las grandes potencias europeas y no tienen una integración con Latinoamérica y sí tienen una gran dependencia del petróleo. Pero en fin, esta cosa, si no se puede encontrar un candidato mejor y de consenso, no sé cuáles sean las posibilidades del señor Cela, pero si no se consigue una cuestión de consenso que garantice los valores democráticos de la OEA, preferible que se quede Almagro. Hay momentos donde uno, Adolfo, a veces tiene que elegir y aquí leo algunas cosas como si en el momento cuando Insulza se le criticó su ambigüedad ante la violación de derechos humanos y la democracia, sobre todo en el tema de Venezuela y que no estaba pasando algo y llega Almagro y logra también mover una región para, pues, como algunos dicen, llamar las cosas como son, hablar de Venezuela, de una dictadura y de una usurpación. ¿Eso no hizo que la OEA tomara otro papel de todas maneras y dijeran, bueno, no está de adorno? Sí. Adolfo, voy con Adolfo y luego con Mauricio. Adolfo. El problema no solo es Venezuela. ¿Por qué razón podemos pensar en que los otros problemas de la región son menos importantes al problema que vive Venezuela? Es necesario ver el conjunto, es necesario ver... ¿No le parece a usted? ¿No le parece que hay que tener prioridades en todo caso? Evidentemente es necesario tener prioridades y allí los derechos humanos son los que marcan la prioridad. Por eso el criticar lo de Venezuela, pero no hablar de lo que ocurre en este momento en Colombia o en este momento en Chile, es algo que verdaderamente llama profundamente la atención. Okay. O sea, ¿usted cree que el problema más importante en estos momentos en la región no es Venezuela? Yo creo que el problema más importante en este momento en la región es la discusión sobre las formas de democracia. Y cualquier candidato a secretario general de la OEA debería retomar las bases sustantivas de la discusión democrática en todas las Américas. Eso es lo fundamental. Precisamente por eso es que hay gobiernos que no pueden catalogarse como de extrema izquierda, sino de centro izquierda, o como el caso de Uruguay ahora, que se lo empieza a catalogar como de centro derecha, que todavía dudan, o por lo menos no han lanzado su posición definitiva respecto de una posible reelección de Almagro. También queda claro que Almagro es en este momento el representante de uno de los aspectos de la polarización. Es el candidato de los Estados Unidos de Norteamérica y esto en términos geopolíticos tiene consecuencias verdaderamente complicadas para guardar lo común, la democracia en todas las Américas. Ariel, frente a eso, enfocada en una agenda de la OEA demasiado, nos dice Adolfo, y los críticos dicen en Venezuela, y se descuidó la región, o no se vieron los otros problemas de la región, o insisto, pues es lo que había que hacer. Había una
inoperancia para algunos y una ambigüedad en la forma en cómo José Miguel Insulza manejó el tema de la violación de derechos humanos y la democracia en Venezuela, que muchos creen, bueno, llegó hasta este momento, no se hizo nada, y cuando Almagro llega a la Secretaría, dice, no, es que esto se va a volver mi prioridad. ¿Tenía que ser la prioridad, Ariel? Bueno, sí, primero me parece que si en este momento estuviéramos planteando, por ejemplo, otra persona para ser secretario general de la OEA, si fuera el mismo Insulza, pero hoy en día, su reelección, quizás no se estaría haciendo un programa especial sobre él, porque la OEA perdió prácticamente toda la importancia que tenía, o si llegó a tener alguna vez mucha importancia, en el continente, justamente por la ambigüedad, justamente porque era un organismo absolutamente de diplomacia, pero de formalismos, no en esencia, no trataba de empujar que los procesos democráticos se respetaran, los derechos humanos, y eso es lo que ha hecho Almagro. Uno puede estar o no de acuerdo a su ideología, uno puede criticar lo que quizás ha puesto más énfasis en un conflicto que en otros conflictos del continente. Yo sí pienso que el de Venezuela es el principal, porque no solo afecta a Venezuela, está afectando a través de la migración masiva, los refugiados, a toda Sudamérica, a países del Caribe, incluso a Estados Unidos y algunos de Centroamérica, Panamá, etcétera. Entonces, no se puede ver el caso de Venezuela como un caso solamente interno, es un problema continental, y si sigue como va, la cantidad de refugiados va a ser incluso mayor que la de la guerra de Siria, se proyecta para aquí a un año. Entonces, por supuesto que ese era el problema principal, pero yo no creo que él se ha enfocado solamente en ese. Él también viajó varias veces a Bolivia justamente por el conflicto de la candidatura de Evo Morales. Probablemente, con mucho respeto para la persona que está hablando desde Bolivia, si la OEA al final no hubiera llegado a la conclusión de que hubo fraude, en este momento estarían en Bolivia el oficialismo apoyando la candidatura de Almagro porque dijo que estaba bien que Evo Morales fuese candidato a la presidencia. Entonces, yo insisto, hay que tratar de sacarse un poquito el tema ideológico y entrar en la esencia. La esencia es, no le corresponde al secretario general de la OEA discutir qué tipo de democracia es la mejor para América Latina, como no le corresponde en la Comunidad Europea a los dirigentes de ese organismo discutir cuál es el mejor tipo de democracia. Lo que le corresponde es hacer que las cosas básicas y esenciales funcionen. Y la Carta Interamericana Democrática es muy claro en el tema de los derechos humanos, en el tema de respetar el hilo constitucional, que no se puede interrumpir la presidencia de alguien a menos de que se convierta en un tirano, y que sí se puede interrumpir ese hilo constitucional cuando desde el poder hay un golpe, que para mí, en mi opinión, es el caso de Evo Morales, en mi opinión es el caso en Venezuela y de Nicaragua. Vamos a una pausa, debe seguir Luis Almagro al frente de la Organización de Estados Americanos, es nuestro debate de hoy. Zoom OEA, nuestro hashtag, tenemos reacciones en Twitter. G. Gutiérrez dice, ya es tiempo de que salga y entre una persona de derecha. Ya el mundo entero se dio cuenta nuevamente del fracaso de esos países socialmente miserables. Michelle comenta también en nuestro Twitter, son opiniones de nuestros televidentes, se necesita un personaje como Almagro que no agache la cabeza a la corrupción y no como José Miguel Insulza, quien le abrió la puerta a ese mal llamado socialismo del siglo XXI que desgració al hermano pueblo venezolano y quiso enquistarse también en América Latina. Jaime nos comenta, no, hace mucho daño. Ya volvemos. Hoy hablamos de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, debe seguir al frente de la Organización de Estados Americanos. Mauricio, nos queda poco tiempo. Mauricio Gándara es exministro de Gobierno de Ecuador. Si tuviéramos que hablar como del top 3 de los logros de Almagro durante su secretaría, ¿qué diría usted? ¿Cuáles son? Lo que le ha caracterizado a él es la lucha contra Venezuela, contra los países del ALBA. En fin, en ese sentido, pues ha obrado contra las dictaduras y contra la democracia. Ha tenido pues otros deslices o cosas o algo, una cosa u otra, como la que señalé yo, de que empezó a upar a la candidatura del propio Evo Morales o cosa por el estilo. Pero de aquí en adelante lo que hay que ver es
¿comparado con quién? Pues, ¿no es cierto? Para ver, porque si Almagro es sesgado hacia los Estados Unidos, hacia la derecha o cosas por el estilo, pero su rival es no inclinada ni sesgada, es abiertamente sostenedora de las posiciones como las de Venezuela y Nicaragua, y con esos votos llegó a la presidencia de las Naciones Unidas. Esto es lo que hay que recordar, para ver, ¿comparado con quién? Pues porque de que hay dos candidatos o tres, uno tiene que escoger entre las realidades de esos candidatos. Y Mauricio, y en temas como Venezuela y Nicaragua, ¿hay forma de tener, o incluso en Bolivia, hay forma de tener un punto medio o un justo medio, como decía la ex canciller ecuatoriana, la señora Espinosa? Claro, ella habla del justo medio, pero ella ha sostenido abiertamente las posiciones de Venezuela. La reelección de Almagro, la elección de esa asamblea constituyente que va tratando de aniquilar y tal vez aniquilando a la asamblea, al Congreso de Venezuela. Ella es partidaria ferviente de todos los del Foro de Sao Paulo y concretamente de los países del ALBA. Ha sido candidatizada por uno de este pequeño país de Antigua, que es miembro del ALBA. Entonces, esta ya no es cuestión de justo medio, si ya se ha polarizado y se ha manifestado ella, y le han candidatizado esos países a la Secretaría de la OEA. Adolfo, si tiene que ver la otra parte, ¿ha hecho algo bueno el señor Almagro o toda esta secretaría ha sido un despelote, digámoslo así, o unas cuestiones de posiciones políticas que han dividido para algunos a la región? Las cosas que se pueden resaltar de Almagro es que primero fue el mejor, tal vez, representante de los Estados Unidos para consolidar una modificación de la geopolítica en la región. Segundo, en el caso de Bolivia, se destacó por organizar junto con grupos golpistas el fraude electoral el 20 de octubre. Tercero, participó como socio del golpe de Estado en Bolivia y finalmente traicionó sus principios cuando él, después de ser canciller, defendía otras cosas distintas a las que sostiene ahora. Definitivamente, Almagro no es el candidato de consenso, es el candidato de Estados Unidos y definitivamente la única conclusión que se puede sacar, si es que eventualmente va a ser reelegido, es que se profundizará la crisis de la OEA. Ariel, en un minuto, ¿cuál ha sido la piedra en el zapato de Almagro? Usted que dice que sí debe ser reelecto, en todo caso, ¿qué no le ha salido bien o qué pudo haberle salido mejor? Bueno, yo creo que un poco la ambigüedad con el tema de Bolivia, de haber aceptado que Evo era un candidato justo después de haber perdido el referéndum. Creo que quizás se ha extralimitado en algunas declaraciones sobre el tema de Venezuela, como que una posible intervención militar podría estar en la mesa, que eso, si lo quiere decir el gobierno de Estados Unidos o algún otro gobierno está bien, pero creo que el secretario general de la OEA no lo debe decir. Pero yo creo que son más errores declarativos y no tanto errores en lo esencial. Él no ha sido neutral en temas en los cuales no se debe ser neutral. Ser neutral en la época de Hitler, con lo que estaba pasando en Alemania nazi, eso es complicidad, o fue complicidad. Sí. Ser neutral en la época, en el año 92, con el genocidio en Ruanda, eso es complicidad, no es neutralidad. Ser neutral con la crisis humanitaria que está pasando en Venezuela, con cosas como las que está pasando en Nicaragua o los temas de Cuba, eso no es neutralidad, eso es complicidad. Por eso es que a mí me parece que Almagro es el adecuado para continuar al mando de la OEA. Ariel, gracias. Hacemos la última pausa, ya volvemos. Gracias a Adolfo Mendoza, ex senador de la Asamblea Plurinacional de Bolivia, Mauricio Gándara, ex ministro de Gobierno de Ecuador, y Ariel Segal, internacionalista, por habernos acompañado hoy con este tema. Yo soy Andrea Bernal. Vamos, este es en teoría nuestro último programa del año. Desde el 23, 22, vamos a hacer lo mejor de Suma la Noticia. Los espero 15 días con los mejores debates aquí en el programa. Que tengan una feliz Navidad y un feliz año y nos vemos en el 2020.